y evidentemente, pues cuando fui al frente, pues sí que hay un punto de tensión. Más que en el frente, tuve tensión en el camino hacia allí. Porque la sensación psicológica de que te estás acercando al frente tiene su peso, y sobre todo porque yo no tenía permiso para ir al frente. Entonces eso también juega algo. Yo tenía permiso de los del frente para estar en el frente, pero no tenía permiso del gobierno autónomo del Kurdistán y del ejército kurdo para ir hasta allí. Entonces yo me iba inventando excusas, como diciendo, no, es que voy a ese pueblo, no es que voy al otro que está más para allá. Y, ¿por qué vas por aquí, que es más largo? Ah, no, porque me gustan las vistas. Yo qué sé. Y en el último momento me giré y ya cogí el camino que me tocaba, y llegué a donde tenía que llegar. Bienvenidos a Viejo Café. El periodismo de guerra no vende. No es rentable. Si vas a un casino, cuanto más riesgo asumes, más probabilidades tienes de ganar dinero. En territorio hostil, lo que pone en riesgo el periodista es la vida. El resultado, la mayor parte de las veces, un artículo que se paga al peso. Sin embargo, hay personas adictas a este estilo de vida, seres humanos con vocación de exponer a la luz lo que otros tratan de ocultar. Desafortunadamente, este periodismo no vende. Occidente se mira al ombligo. Nos aferramos a nuestro estilo de vida. Confundimos la felicidad con bienestar. Abrir los ojos al sufrimiento ajeno nos interpela. Nos invita a salir de nosotros mismos y perseguir un ideal más noble. Por eso, es mejor cerrar los ojos. Tal vez, si apretamos fuerte, todo acabe siendo un sueño. El podcast de hoy es la segunda parte de la entrevista a PJ Armengou. Tratamos sus experiencias en Irak, Palestina e Israel. Una conversación tan interesante que continuó una vez acabada la grabación. De hecho, le pregunté a PJ cuál era su referente periodístico. No dudo un segundo. Miguel Gil, respondió. Un referente del periodismo de guerra que, sin duda, merece un programa entero. Le recordamos con afecto en el episodio de hoy. ¡Empezamos! ¿Has estado también en Irak o cerca de Irak? En Irak. Estuviste en Irak y de hecho hiciste un reportaje sobre el Estado Islámico. ¿Qué año estuviste en Irak? Yo estuve en el 2015. 2015. O sea, digamos que el tema del Estado Islámico es una cuestión interesantísima a nivel de política internacional, ¿no? O sea, la idea de dónde surge exactamente, quién pone la semilla para que, digamos, surja este radicalismo. Y sobre todo, o sea, a mí me gustaría destacar la idea de que el Estado Islámico es un grupo terrorista que ha llegado a tener un territorio dentro de la propia Siria. Y de Irak. Y dentro de Irak, exacto. Que tenía lo que ellos llamaban pues, el califato universal y tal. Pero hace poco vi una entrevista del actual presidente de Siria, Bashar al-Assad, exacto. Y que explicaba que criticaba a Estados Unidos porque decía que estaban atacando al Estado Islámico, pero desde que ellos estaban atacando al Estado Islámico se estaba expandiendo cada vez más. Y decía que era una campaña cosmética. Él le llamaba así, cosmetic campaign, porque él entendía que en realidad les interesaba que el Estado Islámico se expandiera para comerse al Estado de Siria y luego ya ellos entrar y poner su propio gobierno. ¿Qué viste tú cuando fuiste a Irak? Bueno, digamos que lo que comentas es política de altas esferas y política de propaganda también. Bashar al-Assad quiere vender también una historia, y que es la historia también que quiere vender Rusia, Putin. Ha hecho tanto por dejar sobrevivir al Estado Islámico Bashar al-Assad como Estados Unidos, probablemente.
Estados Unidos tiene parte de culpa importante en el surgimiento de Estado Islámico. El mismo Abu Bakr al-Baghdadi, el autoproclamado califa y jefe de Estado Islámico, fue preso en prisiones norteamericanos en Irak. Pero es que el mismo Bashar al-Assad, teniendo el apoyo de Rusia y probablemente con directivas del mismo Putin, ha decidido atacar antes a rebeldes, podríamos llamarlo moderados, o que fueron en su momento moderados, que lo fueron en su momento, antes que el Estado Islámico. Quiero decir que me sorprende bastante que alguien, bueno, no me sorprende, pero es bastante paradójico que alguien como Bashar al-Assad se atreva a tirar culpas a alguien de que el Estado Islámico avance cuando Bashar al-Assad le ha ido muy bien al Estado Islámico. Le ha ido muy bien. Dicho esto, sobre el terreno la situación no, evidentemente está influenciada por esto, mucho, pero es otra. La situación sobre el terreno es humana y es una situación de profundos odios, de una guerra étnico-religiosa que va más allá de los despachos del Kremlin o de Washington o donde sea. Yo llego en el año 2015 a Irak. Es hace un año aproximadamente que ha caído Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak. Diría que sí, un año, quizás año y pico. Entonces, lo que yo encuentro, yo entro por la ciudad de Erbil, que es la segunda ciudad más importante o primera del Kurdistán iraquí. Una zona muy castigada en tiempos de Saddam Hussein, pero que hoy en día es prácticamente independiente, con una mayoría étnica que son los kurdos y que son los que al final gobiernan allí. Allí el Estado central, el gobierno de Bagdad, tiene un peso simbólico. Y es una zona relativamente rica. Y es de hecho quien frenó de verdad a Estado Islámico, los kurdos, porque Bagdad estuvo a un tris de caer. En cambio, Erbil también estuvo a un tris de caer y no se ha explicado nunca, pero Irán tuvo un papel importante en que no cayera Erbil. ¿Por qué? ¿Porque está cerca de Irán para evitar que luego ataquen a Irán? ¿O? Bueno, porque Irán al final es un país chií y Estado Islámico son suníes wahabitas. Y entonces Irán es el primer interesado en que Estado Islámico no controle territorio. ¿Estaba financiado por Arabia Saudí? ¿Qué se sabe de esto? El Estado Islámico. Es que será muy difícil saberlo, pero yo pondría la mano en el fuego de que sí. O sea, de hecho, se filtraron unos mails de Hillary Clinton diciendo que lo estaban financiando de forma mediante subterfugios, pero que esto estaba pasando. Cuando dices que a Bashar al-Assad le va muy bien el Estado Islámico cuando Bagdad estuvo a un triste caer, como has expresado tú, ¿qué te refieres? ¿Por qué le fue tan bien? O sea, a Bashar al-Assad le va muy bien Estado Islámico porque Bashar al-Assad, antes de Estado Islámico, era el malo de la película. ¿Vale? Desde un punto de vista puramente mediático, exacto. Bashar al-Assad era un dictador que experimenta en su país una de las llamadas primaveras árabes, ¿no? En la que el pueblo se levanta en armas para pedir una democracia. Si tú miras las noticias de entonces, todo el mundo está a favor de los rebeldes. Todo el mundo. Cuando la guerra se va enquistando, es cuando ya empiezan a aparecer, provenientes de Irak precisamente, grupos afines a Al-Qaeda como Jabhat al-Nusra o tantos otros. Entonces, aquí es cuando también Bashar al-Assad, que había siempre utilizado de caras afuera el discurso de quien me quiere derrocar son terroristas, encuentra un punto de razón.
porque está Jabhat al-Nusra, que al final es una filial de Al-Qaeda. Pero es que cuando está Estado Islámico, y sobre todo cuando Estado Islámico empieza a atacar a Occidente, tiene la excusa perfecta para que Occidente diga: ¿quién es el mal menor? Claro. Bashar al-Assad, por mucho que esté masacrando a sus propios ciudadanos con gas sarín, o Estado Islámico, que me ataca en mi casa. Entonces, por eso le ha ido muy bien a Bashar al-Assad de Estado Islámico. Hasta el punto de que cuando Bashar al-Assad realmente le da la vuelta a la tortilla, que es cuando Putin le apoya militarmente, si tú miras todos los ataques aéreos y terrestres que se hizo en Siria en ese momento, el 99% estaban destinados al FDR, a las fuerzas sirias de defensa, el SDF, creo que se llaman. A las que fueron fuerzas los democráticas, que se revolucionaron contra Bashar al-Assad. Exacto, que era un grupo étnicamente variado, con gente, con civiles y con gente del ejército sirio, y que en un principio no eran radicales religiosos. Estado Islámico sí que lo es. Pero cuentan las malas lenguas que fueron financiados por Estados Unidos también, de esta revolución. Sí, o sea, al final, Bashar al-Assad es un aliado tradicional de Rusia, y por mucho que haya acabado la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos siempre se van a mirar con los dientes fuera. Y Siria es el único país donde Rusia tiene bases militares fuera del continente. O sea, en Oriente Medio, el único país en el que Rusia tiene... Exactamente. Entonces, estratégicamente es importantísimo. Estratégicamente es importantísimo. Y es una alianza que va mucho antes. O sea, ya desde la época de la Unión Soviética ya había una relación fluida entre Siria y Rusia. Entonces, Estados Unidos financió grupos de rebeldes, sin duda, que muchas de las armas e incluso entrenamiento que hizo la CIA o Estados Unidos o el ejército de Estados Unidos a esos grupos se acabaron haciendo a grupos radicales islámicos también. ¿Lo sabían? No lo sé. Es evidente que armas regaladas por Estados Unidos acabaron en manos de Estado Islámico y de Jabhat al-Nusra. Seguro. Si ellos pensaban que eran de la facción no sé qué, que no son cuál, o estos se las quitaron los unos a los otros, será difícil saberlo. Pero evidentemente hay armas norteamericanas en manos de Estado Islámico, sin duda. ¿Y Rusia apoya militarmente a Siria desde el primer momento? ¿O? Tarda en hacerlo, al menos abiertamente. Al principio sí que hay un apoyo táctico y un apoyo institucional y probablemente también militar, pero el despliegue militar ruso con soldados rusos sobre el terreno llega mucho antes de lo que parece en los medios de comunicación, pero tarda en llegar. Pero es un apoyo, o sea, ríete tú de la intervención norteamericana en Afganistán. O sea, es sobre el terreno realmente. Muchos periodistas que han visitado zonas reconquistadas por el ejército sirio en Siria al Estado Islámico o facciones rebeldes o de Al-Qaeda explican que las pintadas y los carteles de la victoria en las ciudades sirias tienen más mensajes en ruso y carteles con la cara de Vladimir Putin que de Bashar al-Assad en árabe. Porque quien ha ganado la guerra, porque la ha ganado, es Putin, no Bashar al-Assad. Hace poco salió un pintor español, Ferrer Dalmau se llama, pintor de batallas, que ha pintado mucho sobre la historia de España, al que le han contratado el gobierno ruso precisamente para que haga un cuadro de una de las escenas en la guerra de Siria donde están unos soldados rusos custodiando un camión con víveres para un montón de refugiados, y digamos que hay banderas rusas por todos lados y es, digamos,
la manifestación de la gloria rusa en su máximo esplendor. Sí, sí. Y de hecho, encontraréis muchísimas fotografías de actuales todavía en Siria, donde para avisar de que hay minas en un edificio, está en ruso. Quiero decir, o sea, quien allí ha hecho la reconquista y quien está manteniendo el régimen es Rusia. ¿Y tenemos datos de bajas de soldados rusos o de...? Sí, los hay. Lo que pasa es que también Rusia es un país bastante más hermético que Estados Unidos en este sentido. Pero sí que los hay, no te sabría decir ahora mismo. Sí. Simplemente es por saber si son capaces de ser tan abiertos como Estados Unidos, porque ahora mismo, claro, tienen la balanza mediática en el fondo puede estar a favor de ellos. O sea, hoy en día en Europa o en Occidente mucha gente simpatiza con Putin por esto, porque son los verdaderos vencedores del Estado Islámico, al fin y al cabo. Y Putin ha jugado bien esa carta. Putin mediáticamente funciona muy bien. No solo en Rusia. En Rusia Putin es imbatible. Pero fuera también se ha convertido en lo que Estados Unidos probablemente no ha sabido ser, como un faro de casi de la cristiandad de Occidente. Y él ha jugado a eso. Y le ha ido bien. Pero cuando dices que es imbatible, partimos de que ocurren cosas raras contra la gente que se presenta contra él. Correcto. Digamos que utiliza otro tipo de estrategias, no pero mediáticamente también tiene su tirón. Sí, o sea, hay gente que lo sigue y en Occidente no tiene cadenas de televisión. Sí. El propio Reino Unido. Incluso. Sí, totalmente. Aún así, Rusia es un país muy difícil, porque aúna muchísimas etnias, culturas. Está el Dagestán, está Chechenia, que al final son territorios muy complicados de compaginar. Y, digamos, el gran mérito de Putin es esto, es conseguir armonizar todo esto. Y luego hay que entender también cómo es Putin. O sea, Putin al final es un tío que viene de los servicios secretos. Un tío que es cinturón negro de karate, de judo y de no sé qué más. Un tío es un carácter. Y el presidente electo o impectore, porque Medvedev no se puede considerar un presidente, más longevo en Rusia desde Stalin. O sea, no es moco de pavo. Un columnista del país explicaba hace un tiempo, cuando se cumplió un aniversario de la caída del muro, que él había sido corresponsal de joven y que explicaba que Putin estaba en una oficina de la Alemania Oriental para el KGB y digamos que coordinaba la Stasi o algo así, coordinaba la policía comunista allí. Y claro, cuando cayó el muro, muchísimos manifestantes rodearon su oficina y según cuenta este corresponsal, o según le contaron a él, supongo, salió sin camiseta con una pistola y disipó a los manifestantes. Es verdad, sí. Había oído esta historia. Me lo creo. Volviendo otra vez a Irak, tú estuviste con los kurdos, ¿no? Que el Kurdistán era ese país tradicionalmente, o sea, es esa nacionalidad, ¿no? Que fue dividida cuando se hizo esa división que hicieron los británicos y los franceses, pues fue dividido en tres, ¿no? Y siempre han buscado tener su propio país. Sí, los kurdos son el grupo étnico o el pueblo, como queramos llamarle, más grande sin un estado. Están dispersos entre Turquía, donde han tenido un peso muy importante y han sido un elemento desestabilizador importante también. No lo digo como algo negativo. También en Irán, en Irak y en Siria. Digamos que coge todo eso, ¿no? El sur de Turquía, el norte de Irán, norte de Irak, norte de Siria. Entonces, en el caso de Irak, los kurdos fueron muy castigados en época de Saddam Hussein. Saddam Hussein masacró activamente a los kurdos, pero desde el 2003, con la invasión norteamericana, quienes salen más o menos ganando entre todo son los kurdos. Los norteamericanos al final se apoyan muchísimo en los kurdos al entrar, porque saben que es un enemigo interno que les va a ayudar a derrocar a Saddam. Los kurdos son un pueblo muy organizado políticamente y militarmente.
tienen un ejército paralelo al ejército oficial iraquí, que son los Peshmerga. Tienen 2 partidos muy potentes con sus propios brazos militares de Peshmerga, cada uno con el suyo. Y es un territorio que, además de una cultura, una lengua propia, una historia propia y una conciencia común, tiene petróleo. Que eso siempre va bien. Importante. Que eso siempre va bien. Están muy bien las convicciones, pero... Entonces eso siempre va bien para aguantar y para poder negociar. Y ahora mismo, yo cuando estaba en el Kurdistán, hay mucho edificio en construcción. Con Estado Islámico ahora ya no, pero en ese momento a 10 kilómetros. Es una ciudad en crecimiento, es una zona que va bien dentro de lo que cabe. ¿Y qué historias te encontraste en relación al Estado Islámico? ¿Estuviste en contacto con ellos o con alguno de ellos o no? Yo lo más cerca, o sea, nunca lo sabré si estuve en contacto con el Estado Islámico porque había muchos infiltrados en territorio kurdo, evidentemente. Pero digamos, lo más cerca de Estado Islámico que yo estuve fue 100 metros, no más. Cuando yo estaba en la ciudad de Erbil y lo más cerca que estuve fue cuando fui al frente de guerra. Fui concretamente a la ciudad de Talaskef, que es una aldea cristiana a unos, no sé, 7-8 kilómetros de Mosul, me lo estoy inventando, pero algo así. Y era primera línea. Yo lo que puedo decir fehacientemente que era Estado Islámico que yo vi fue la bandera de Estado Islámico a unos metros. Y la sensación, eso sí, de que te digan los soldados con los que vas, baja la cabeza que hay francotiradores, ponte en esta trinchera, no te asomes por aquí, o aquí cayó un obús ayer. Pero digamos que yo contacto con Estado Islámico no he tenido. He tenido posibilidad de hablar con gente de Estado Islámico, pero no es fácil y no he querido tampoco jugar esa carta. Uh-huh. Y claro, en relación a todo esto, ¿cuál es el momento que más has temido por tu vida? Yo creo que temí más por mi vida antes de irme que estando allí. Porque la cabeza es muy traicionera. Y estando aquí, antes de irme, teniendo en cuenta además de que yo en ese momento tenía 22, 23 años, sí, por ahí. Bueno, ahora no te lo digo de memoria, no me acuerdo. Soy muy malo para esas edades. Y que era mi primer viaje a una zona de conflicto, pues estaba cagado. Y ahí temía por mi vida. Estando allí, pues lo curioso es que ya menos. Sí que sufrí un poquito el primer día, la primera noche, digamos, el día que llegué, porque yo llegué a Erbil, que me tenían que venir a buscar al aeropuerto un contacto que tenía allí, y cuando llegué al aeropuerto me llegó un mensaje de este tipo que decía que no sé, que se tenía que ir y que me apañara. Y entonces, bueno, ya me había informado previamente de cómo tenía que hacerlo para llegar a mi hotel y de no sé qué, y entonces sabía que a las afueras o sea, a la salida del aeropuerto tenía que encontrar a una persona que era la que controlaba los taxis, que son taxis que tienen como unos permisos y tal, no sé qué, porque como que por el aeropuerto pasan extranjeros para evitar secuestros, pues están como muy contados. Y entonces encontré a esta persona, le pedí un taxi, le dije dónde tenía que ir, pactamos el precio ya de entrada y me subí al taxi. Cuando yo estoy ahí cerrado en el taxi, que no controlas el espacio, que no conoces el sitio y no sabes a dónde vas, que yo no veía nada más, era de noche, y ahí la electricidad no es un bien al uso muchas veces. Yo veía 1 metro de carretera al lado y lado del coche. Y veía hormigón y alambrada y gente con ametralladoras a la salida del aeropuerto. Entonces, ahí sí que me cagué, un poco. Porque cuando el tipo me empieza a hablar en kurdo, que yo no entiendo nada, pero las únicas 4 palabras que sabe decir en inglés son números y nombres de hoteles, yo pienso, este tío me va a llevar a otro lado. Y me la va a liar.
Eso sí no me secuestra. Porque yo ya no sé dónde estoy. No tengo ni idea de a dónde estoy yendo. Y a qué cojones hago aquí. Eso fue mi pensamiento. Pero bueno, salió bien. De repente pasamos en coche y vi mi hotel y dije, ¡quieto! Me paro de aquí. Me bajé del coche, pagué lo mío. Llegué al hotel. En el hotel no había habitación reservada a mi nombre. Digo, ¿cómo? No puede ser. O sea, la reservé, tal, no sé qué. Y el tío dice, no hay nombre. No. Digo, sí, hombre, PJ, Pedro. ¿No? Ah, ¿y esto qué significa? Digo, aquí pone Pedro, tío. Por favor, dame una puta habitación ya. Me llevo a mi habitación. Ya, entonces ya en la habitación cerré la puerta con llave. Y es algo muy psicológico y muy estúpido, ¿vale? Pero controlaba el espacio. Decía, vale, pues ya estoy aquí. Tengo mis maletas, tengo una cama, tengo una puerta y una llave. Una chorrada como una catedral. Pero digo, no estoy en un coche donde no sé dónde voy. Sí, pues me parece importantísimo. A mí no me parece para nada una chorrada, vamos. Entonces, bueno, esa noche dormí muy bien, tal, y al día siguiente fue todo muy raro, la verdad. Porque era todo tan apasionante, tan interesante, que no me paré a pensar. En algún momento sentí un poco de tensión. Pues sí, un día que me puse a caminar, a buscar un campo de refugiados que no lo encontraba y me puse a callejear y de repente digo, ¿dónde cojones estoy? Aquí no tengo mapas, no sé hablar el idioma. O sea, yo chapurreaba 4 palabras de árabe, gracias. Y inglés, evidentemente, pero italiano, poco más, ya está. Pues ahí sí que tienes un punto de tensión de decir, pero igual que si te pierdes en la mina en el Raval o en Pedralbes y no sabes dónde estás. O sea, es un poquito así. Quizás Pedralbes no sería pero era por no hacerlo tan clasista. Pero vamos, por ahí va la cosa, ¿vale? Y bueno, y evidentemente pues cuando fui al frente pues sí que hay un punto de tensión. Más que en el frente tuve tensión en el camino hacia allí. Porque la sensación psicológica de que te estás acercando al frente tiene su peso y sobre todo porque yo no tenía permiso para ir al frente. Entonces eso también juega algo. Yo tenía permiso de los del frente para estar en el frente, pero no tenía permiso del gobierno autónomo del Kurdistán y del ejército kurdo para ir hasta allí. Entonces yo me iba inventando excusas como diciendo, no, es que voy a ese pueblo, no es que voy al otro que está más para allá. ¿Y por qué vas por aquí, que es más largo? Ah, no, porque me gustan las vistas. Y en el último momento me giré y ya cogí el camino que me tocaba y llegué a donde tenía que llegar. Estos fueron los momentos de tensión. En general, miedo no pasé. Pasé, te aseguro, mucho más miedo antes de irme que allí. Pues por último ya, el Jerusalén, Palestina, probablemente... Cuando hablamos la última vez de esto, un encuentro bastante curioso, ¿no? Porque tú fuiste a Palestina, ¿verdad? A entrevistar a una familia. O sea, yo fui a hacer varios reportajes. Yo la primera vez que fui a Israel / Palestina, me pasó factura haber estado en Irak. Digamos, yo viajaba con una aerolínea que se llama El Al, que es como la Iberia israelí, y me pararon en el aeropuerto de Barcelona mismo. Antes de subir, casualmente nos pararon solo a 3 hombres que viajábamos solos. Casual. No pararon a ningún judío con kippah, te lo aseguro. Y bueno, me interrogaron, me preguntaron que por qué tenía el pasaporte tan limpio, que por qué era nuevo, tal no sé qué. Le dije, bueno, que lo había perdido y que ese era nuevo. Y bueno, me preguntaron... Te habían advertido, ¿verdad? Yo también fui a Israel y me dijeron, no lleves ningún sello de un país. Sí, es una advertencia que se suele hacer. Pero vamos, yo perdí el pasaporte y me tuve que hacer uno nuevo. Pero claro, al verlo tan nuevo, pues me preguntaron, ¿y dónde estuviste la última vez? Y yo aquí, claro, me planteé el dilema de decir, o les digo la verdad y me montan un pollo, o les miento y como no sepan me montan un pollazo. Y opté por decir la verdad. Y nada, saqué mi carnet de prensa internacional, saqué el reportaje que había escrito para La Vanguardia desde Irak y el tío puso unos ojos como platos y me dice, pero bueno, pues que Irak es muy peligroso. Y yo aquí también quizás la cagué diciéndole que bueno, que Israel tampoco es que fuera muy seguro. Digamos que tampoco me gané ahí un amigo. Oiga, la pica. Ahora que lo dice usted. Y bueno,
digamos que al hombre no le hizo mucha gracia la cosa, pero en cualquier caso ya le había asustado bastante el hecho de que hubiera estado en Irak. Me volvieron a hacer otra persona las mismas preguntas. ¿Quieres atentar contra Estados Unidos? No, pero bueno, contra Israel. Llevas bombas, esta es tu maleta, nadie la ha tocado, etcétera, etcétera. Ya que habías dicho la verdad, a ver si... Ya, a ver si corroboraba los hechos, ¿no? Y bueno, me llevaron a una sala aparte, en presencia de un guardia civil, porque al final estábamos en territorio español. Me cacharon, me bajaron los pantalones, me miraron los zapatos, todo. Y en el momento en que se fue el guardia civil, yo estaba solo con 4 israelíes, de los cuales nadie hablaba prácticamente español. Y se me acerca un hombre y me dice en inglés: bueno, puedes subir al avión, pero tus maletas no. Y digo, no me voy sin mis maletas. O sea, yo lo tengo todo aquí. Tengo mi ordenador, tengo mi cámara, tengo mi grabadora, tengo mi ropa, tengo un par de detalles que he traído a la gente que me van a coger en donde me voy a mover. Las bombas. Las bombas, quiero decir, es importante que me las pueda llevar. Esto es broma. En Mossad, esto es broma, ¿no? Y entonces, bueno, me negué y me dijeron: no te preocupes, que enviaremos las maletas contigo, pero en bodega. Me fié. Llegué a Tel Aviv, mis maletas no estaban. Tiré con lo que tenía, me regalaron un neceser muy bonito para compensarme las molestias. Entonces me fui hacia el norte, que es donde había quedado con unos amigos que me acogían allí. Por supuesto, no pude decir en ningún momento quién me acogía ni a dónde me iba, porque sonaba algo muy mal. Decirme que me voy a un pueblo donde la mayoría es árabe, me miraban mal. Entonces me aprendí el nombre en hebreo del mismo pueblo y concretamente del barrio judío de ese pueblo. Entonces, bueno, fui hasta allí y pasaron varios días sin saber nada de las maletas. Al final, a través de métodos que no voy a explicar, conseguimos recuperar las maletas y estaba todo teóricamente intacto. Nunca sabré si el Mossad me ha puesto algo, queridos, Saludos. Saludos, queridos. Más el top. En el ordenador no lo sabré, no creo, espero que no vaya. En cualquier caso, estoy bastante fichado seguramente, o sea que ya está. La cuestión, lo más curioso de todo es que el hecho de ir pues los 20 días que me quedaban por delante de viaje sin nada, porque no llevaba nada, llevaba lo que llevaba puesto. Fueron muy amables y me dejaron quedarme 2 libros que llevaba encima, el móvil sin cargador, lo cual no es muy útil. Es increíble lo que me duró ese móvil con 1% de batería. O sea, yo creo que fue un milagro. Una pistola con una bala también. Sí, esa sí me la dejaron pasar porque quiero decir, era un gesto por su parte. Y ya está, poco más. El dinero en efectivo que llevaba, las tarjetas y poco más. Te aseguro, la siguiente vez que fui a Israel fui con carne de prensa israelí para que no fuera todo sobre ruedas. ¿Cuál es la diferencia? O sea, tienes que pedirle a Israel... Claro, o sea, yo tenía un carne de prensa internacional, que es el que te da la Asociación de Prensa Internacional, teóricamente reconocido por las Naciones Unidas y todos los gobiernos. Pero digamos que no hay mucha gente que vaya, los policías en general no están acostumbrados a ver ese carnet por la calle. Si tú le llevas un carnet que pone oficina de prensa del gobierno israelí con letras en hebreo, no sé qué, un teléfono de contacto, pues quizás te creen más, y sobre todo es más, si vas a sitios oficiales y tal, pues te abre más puertas que no una internacional. Uh-huh. En cualquier caso, ir sin nada a Israel fue una experiencia espectacular, curiosamente. Viví bastante de la providencia y de lo que me iba viniendo, mucho de la generosidad de la gente de allí. Yo creo que salí de allí con superávit y unos cuantos kilos de más, gracias a la generosidad de toda la gente que me encontré. Y viajar con lo opuesto pues también tuvo su qué. Hice un periodismo pues a la antigua. Por suerte tenía el móvil y podía hacer fotos y vídeos y cosas así, pero boli y papel, y también tuvo su interés. Uh-huh. Aproveché también para quedar con
con Mikel Ayestarán, corresponsal de Voz en Todo allí. Fue muy interesante. Estuve con gente de minorías étnicas, estuve en Belén, en El Muro. Y bueno, yo también me lo tomaba más que como un viaje de reporterismo, que también para mí era una primera toma de contacto con el país, al que luego he vuelto y espero volver más adelante. ¿Y qué percepción te llevaste del conflicto entre Palestina e Israel? Me llevé la sensación de que es muy complicado, cosa que no es ninguna novedad. O sea, aquí no estoy descubriendo la panacea. Pero descubrí que Israel, o sea, que quien diga que Israel tiene que desaparecer es injusto y iluso. Y que quien diga que Palestina no tiene derecho a un Estado propio es injusto e iluso. Creo que la mejor solución para ambos es lo que durante muchísimos años se ha dicho, la solución de los dos estados. Luego la sensación más grande que me quedé con Israel es que yo creía que sabía un poco y al volver de ahí me di cuenta que no sabía nada. Y que cuanto más conozco la situación, menos sé. Porque tiene tantas aristas y es tan complicado que es difícil de entender. Es un conflicto que probablemente vamos a tener durante muchísimos años más. Y que tal como están las cosas, no hay perspectiva de que se arregle en poco. Y más teniendo en cuenta cómo han ido las elecciones en Israel hace nada. Que ha vuelto a ganar. Ha vuelto a ganar Benjamin Netanyahu. Y tendrá pues un apoyo importante de los radicales ultranacionalistas de Israel. Y así es imposible. Si tú quieres tener un Israel confesional judío, uniétnico, si es que existe esa palabra, que no existe, pero vamos, no vas a tener paz. Jamás. Uh-huh. Vale, estamos llegando ya casi al final. De hecho nos hemos pasado un poco la hora, pero yo estoy encantadísimo. Disculpad. Que va. O sea, la conversación está siendo súper interesante. Me gustaría, al menos a mí, un poco para acabar, yo quería hacerte una pregunta, que es que cuando eres periodista tienes muchas veces que hacer esta balanza, ¿no? Entre lo que dices y lo que puede causar lo que dices, ¿no? Y a veces está este periodismo peligroso, ¿no? Que tú sabes algo que es verdad, que no puedes decir, ¿no? En Ruanda es probable que ocurriera esto. Luego, hace poco vi un artículo tuyo que hablaba sobre Ganemos, ¿no? Que había una especie de partidos políticos que intentaban robar el nombre a los otros partidos, sobre todo a los de Podemos, ¿no? Y claro, hacer este tipo de periodismo entraña unas posibles consecuencias, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vives todo esto? Bueno, yo creo que con un punto de inconsciencia, que siempre va bien, no ser del todo consciente de que te puede caer un palo, porque si no irías con miedo. Evidentemente, yo he sido más libre para escribir sobre Ruanda desde Barcelona que desde Ruanda. Y evidentemente tengo más presiones para escribir sobre Sabadell en Sabadell que sobre Estados Unidos desde Barcelona. Por eso también la experiencia que estoy teniendo ahora en un periódico local está siendo muy interesante en ese sentido. Estamos piel con piel con el lector y piel con piel con la fuente y piel con piel con el político que se te cabrea, con el que te cierra la puerta y con el que le has dicho que has robado y te va a montar un pollo. Claro. Y te va a montar un escrache y te va a montar esto. Yo he tenido amenazas de violencia física y de ir a los tribunales. Entonces, bueno, aquí siempre está bien, es importante tener el apoyo de tu medio de comunicación. Al final, yo no soy un palumpa que va solo por la vida. Trabajo en un medio de comunicación y espero que mi medio de comunicación me apoye. Y mi medio de comunicación confía en que yo soy lo suficientemente profesional como para que lo que yo explico es defendible. Entonces,
bueno, tanto personalmente como de cara a la empresa, ese es el primer paso, tener que el tema sea defendible, que sea veraz. ¿Verdad? Ya esto es lo primero que te dicen en primero de periodismo, que la objetividad completa no existe, porque al final siempre vas a ser subjetivo tanto al elegir una foto o un adjetivo u otro. Pero ser veraz, que el proceso que tú has seguido para eso es cierto y comprobable y bien intencionado y honesto. Entonces, ¿cómo vives las presiones? Pues depende de que yo, por ejemplo, no me gusta hacer política. No me gusta, me lo han propuesto varias veces también en el trabajo, de hacer política local. No me apetece nada. Porque no me gusta ni lamer culos ni meter broncas. No me gusta. Entiendo que no creo que, en fin, y no creo que sea lo mío. Y aún así, en otros muchos temas tengo mis presiones, desde la entidad que no le gusta cómo has escrito, o que dice que lo que has dicho no es exacto, o bueno, temas que tocas que no gustan. Pero da igual, o sea, yo no escribo para contentar a nadie. Yo escribo para mi lector, lo primero, quizás lo primero sería por la veracidad, escribo, por un servicio público, y por lo tanto escribo en segundo lugar por mi lector. Uh-huh. Entonces, si a fulanito no le va a gustar que escriba esto, bueno, pues yo me voy a proteger, voy a asegurarme de que si vas a ir a por mí, te encuentres con el muro de una ética profesional intachable y de un trabajo bien hecho, pero lo voy a hacer igual. Es mi trabajo. Muy romántico también, ¿eh? Todo esto. Sí. Y no todo el mundo aguanta. O sea, al final también hay, como decía Kapuczynski, el gran periodista polaco, este no es un oficio para cínicos. Y al final muchos nos convertimos en cínicos. Yo espero no convertirme en un cínico, uh-huh. Pero las presiones, la falta de dinero, y así ya englobamos todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, las dificultades en las coberturas, las presiones mediáticas, las presiones económicas, la falta de dinero, te hace bajar el listón y muchas veces también estar triste con la situación que te encuentras y volverte un cínico. Todo vale. Pues muchísimas gracias. Pues acabamos con... No te dejo hablar nada, tío. Bueno, pero es que va de ti, totalmente. Ya está.